Hola, ¿qué tal familia? Qué alegría que estés con nosotros hoy una vez más. Bienvenido a este espacio donde estudiamos profundamente la escuela sabática en tiempo récord. No buscamos simplemente terminar una lección y ya, sino que queremos comprender el corazón de Dios y descubrir cómo su palabra transforma nuestra vida día tras día. El tema de hoy puede resultar, diría yo, incómodo para algunos, pero la realidad es que vivimos en una sociedad donde hablar de sexualidad es normal, pero hablar de santidad parece anticuado. Sin embargo, Dios nunca trata este tema para avergonzarnos, sino que lo hace porque conoce el enorme valor que tiene para nuestro corazón. Y quizás esa sea la idea más importante de todo el estudio de hoy. La Biblia nunca presenta la pureza sexual como una pérdida de la libertad, sino que la presenta como la protección de algo demasiado valioso para ser despreciado. Y el título de la lección de hoy, correspondiente al 22 de julio de la lección 4, es el antídoto contra la inmoralidad sexual. Antes vamos a leer primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso del 1 al 8. Por los demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunde más y más, porque ya saben qué instrucciones les dimos de parte del Señor, porque esta es la voluntad de Dios, que sean santificados, que se aparten de la fornicación, que cada uno de ustedes sepa dominar su propio cuerpo en santidad y honor, no dominados por la pasión, como los gentiles que no conocen a Dios, que en este asunto ninguno ofenda ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado solemnemente. Dice el 7, porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. El que rechaza esto no rechaza al hombre, sino a Dios, quien nos da de su Espíritu Santo. Familia, hay un detalle que normalmente pasa desapercibido, y es que Pablo no empieza hablando de sexo, empieza hablando de agradar a Dios. Y eso significa que el centro aquí del pasaje no es la inmoralidad, el centro es Dios, sigue siendo Dios. Y cuando Dios desaparece del centro de la vida, cualquier deseo entonces comienza a ocupar su lugar. Por eso el pecado sexual nunca comienza en la cama, sino que comienza en el altar del corazón. Antes de que una persona caiga exteriormente, ya había entonces desplazado a Dios interiormente, en su mente, en su corazón. Y eso explica por qué la solución nunca consiste únicamente en poner más reglas. La solución consiste en volver a enamorarse de Cristo. ¿Okay? Vamos a leer lo que dice acá el autor de la lección. Y dice aquí, aunque Pablo se dirigía a otra persona en los textos anteriores, el principio puede aplicarse de manera general a todos los cristianos. Sin embargo, esto nos lleva a la pregunta, ¿qué estaba ocurriendo en Corintio? ¿Por qué todos estos problemas? Al parecer, algunos en Corinto creían que dado que el Evangelio los había liberado, podían hacer lo que quisieran. Argumentaban que así como el estómago fue creado para la comida, pues el cuerpo fue creado para el sexo y el sexo para el cuerpo. Pablo responde que esto es una tergiversación de la libertad cristiana. La falta de integridad en las cuestiones sexuales es incompatible con la identidad cristiana y constituye un uso indebido de la libertad concedida al hombre por medio del Evangelio. Fuimos liberados del pecado no para cometerlo. De hecho, el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Pertenecemos a Cristo, según 1 Corintios 6:15. Y quienes somos debe influir en lo que hacemos. Una cosa está indisolublemente ligada a la otra. Esto es descrito en 1 Corintios 6 de 3 maneras diferentes. Hermanos míos, aquí aparece una idea revolucionaria. Una idea revolucionaria es que los creyentes de Corinto pensaban que podían separar la vida espiritual de la vida privada. Ir a la iglesia es una cosa, lo que yo hago con mi cuerpo es otra. ¿No sigue pensando así mucha gente hoy? Pero Pablo destruye esa falacia, esa idea. Para Dios no existen compartimentos. No hay un cristiano del sábado y otro cristiano el resto de la semana. No existe un Jesús para el culto y otro Jesús para el teléfono celular.
No existe un Espíritu Santo para el templo y otro diferente para la pantalla de una computadora cuando nadie nos ve. No, la vida cristiana es una sola, porque Dios no quiere visitar una parte de nuestra vida, Dios quiere gobernarla toda. En primer lugar, somos identificados como lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Según 1 Corintios 6:11. Los pecados enumerados en 1 Corintios 6, 9 y 10, así como la inmoralidad sexual denunciada en 1 Corintios 6, 12 al 20, no tienen cabida en la vida de aquellos que han sido lavados y santificados y justificados. En segundo lugar, dice acá, somos miembros de Cristo. Esto significa que debemos estar unidos a Él. La inmoralidad sexual es una violación de esa unión. Quien se une con otra persona en relaciones sexuales extramatrimoniales se convierte en un cuerpo con ella. Según 1 Corintios 6, 16, la unión con Cristo a través del Espíritu debe determinar la ética cristiana en materia sexual. Y en tercer lugar, nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 6, 19 y 20. La única manera de vivir una vida santa, con integridad en cuestiones sexuales, es tener una relación íntima con Jesucristo a través del Espíritu Santo. Pablo se refiere en otra parte a la experiencia de ser un templo del Espíritu en términos de presentar el cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12, 1. Pablo utiliza tres imágenes. La primera dice que hemos sido lavados. En el mundo romano existían baños públicos enormes. Mira, la gente podía limpiar su cuerpo, pero nadie podía limpiar su conciencia. Y eso solamente podía hacerlo Cristo. Y aquí encontramos una diferencia enorme entre el Evangelio y la religión. La religión te dice límpiate para acercarte a Dios. Sin embargo, el Evangelio te dice acércate a Dios para que Él te limpie. Es exactamente al revés. Por eso, ningún pecado sexual, ninguno, está fuera del alcance de la gracia. David cayó. La mujer samaritana cayó. La mujer sorprendida en adulterio cayó. Pedro cayó en otro tipo de pecado. Y todos encontraron perdón cuando corrieron hacia Cristo. Además de eso, aquí Pablo habla de pertenencia. Dice que nosotros pertenecemos a Cristo. Y eso era un concepto muy fuerte para un ciudadano romano. En aquella época era común comprar esclavos en los mercados. Cuando alguien era comprado, dejaba de pertenecer a sí mismo. Y Pablo toma esa imagen y dice que Cristo también pagó un precio por cada uno de nosotros. Pero no compró esclavos para explotarlos. Compró hijos para devolverles su dignidad y su libertad. Por eso, obedecer no nace del miedo. Obedecer nace del amor hacia aquel que pagó por nosotros con su propia sangre. Además de eso, Pablo presenta también la imagen del templo. Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 6, 19 y 20. La imagen del templo. Ahora, quisiera destacar algo diferente. En el templo antiguo, del Antiguo Testamento, siempre había algo que no podía faltar, y era la presencia de Dios, ¿verdad? Sin ella el edificio no era más que piedra y hasta madera. Lo mismo ocurre con nosotros hoy. La santidad no consiste simplemente en evitar ciertos pecados. La santidad consiste en vivir conscientes de que Dios camina con nosotros. Cuando José fue tentado por la esposa de Potifar, ¿te acuerdas? Él no dijo, ¿qué diría la gente? ¿Qué podrá pensar aquella gente? No. Ni siquiera dijo, voy a perder mi trabajo con Potifar. No. Dijo, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Sabe por qué lo dijo? Porque José entendía perfectamente que Dios estaba presente incluso cuando nadie más lo veía. Y quien vive consciente de la presencia de Dios desarrolla automáticamente una fuerza interior que ninguna vigilancia humana puede producir. Amigos míos, vivimos en una generación que ha confundido deseo con amor. Una generación que ha confundido placer con felicidad, libertad con ausencia de límites, pero Dios nos ofrece algo mucho más grande. Dios nos llama a experimentar una vida tan llena de su presencia que las imitaciones del mundo pierdan su brillo. Y si mientras escuchas este estudio de la lección de escuela sabática pensaste, he fallado contra Dios, he cometido un error y quiero enmendarlo, y pensaste, esto me habla a mí, pues quiero decirte algo. Jesús nunca rechazó a una sola persona arrepentida, jamás.
Los más duros discursos de Jesús fueron contra la hipocresía, pero sus brazos siempre fueron para los pecadores que querían volver a empezar. La cruz demuestra que tu pecado nunca será más grande que la misma gracia de Dios. En Cristo hay perdón para el pasado, poder para el presente, esperanza para el futuro, no importa cuántas veces hayas caído. Dice el mismo proverbio: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, y aún cayendo no deja de ser justo. Si hoy vuelves a Jesús con un corazón sincero, Él no solo perdona tu pecado, también restaura tu dignidad, también sana tus heridas y puede escribir entonces una historia completamente nueva en tu vida, porque el Evangelio no termina diciendo mira lo que hiciste, lanzándote en la cara el pecado que cometiste. No, el Evangelio termina diciendo mira lo que Cristo hizo por ti. Déjame orar por ti. Amante Rey que estás en el cielo, tú eres poderoso y fiel. Te alabamos y te glorificamos. Gracias por el estudio de esta semana. Gracias porque en ti encontramos perdón, renovación. Gracias porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, cómo nos equivocamos, en ti encontramos perdón, restauración, transformación, regeneración del carácter. Encontramos segundas oportunidades. Permite, Dios, que la persona que me esté viendo en este momento, su corazón sea lleno de la influencia del Espíritu Santo. Su vida sea llena de poder para vencer las propensiones hacia el mal. Ayúdala, Señor, a levantarse de las situaciones en las que tal vez, quizás, haya caído. Pon tu mano santa y permite que le preocupe más fallarte a ti que lo que piensan otros. Tú eres el todo de él, el todo de ella. Llénalo de la influencia del Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.